Extractivismo en el ambiente y en la seguridad alimentaria. Semana 1, Unidad 2, octavo grado. Unidad 2. Restos ambientales, alimenticios y de sostenibilidad. Actividades de exploración. Actividad número 1. Vamos a observar la imagen y luego responder. En la imagen vemos la cadena de producción, desde donde se produce, cómo se procesa, se almacena, se distribuye y luego llega al consumidor final. ¿De qué región del mundo, país, departamento o localidad creen que provienen muchos de los alimentos disponibles en el mercado? Provienen de diferentes regiones del mundo. Por ejemplo, en América Latina se produce una gran cantidad de frutas y verduras, mientras que en países como China e India se producen grandes volúmenes de arroz y trigo. En cuanto a la carne, Brasil y Estados Unidos son grandes exportadores. ¿Qué impactos ambientales supondría su producción, elaboración, embalaje y transporte hasta el mercado? Deforestación. La expansión de tierras agrícolas y ganaderas provoca la tala de bosques. Contaminación del agua y suelo por el uso excesivo de fertilizantes y pesticidas. Emisiones de CO2. El transporte de alimentos a largas distancias usa combustibles fósiles contribuyendo al cambio climático. Residuos plásticos. El embalaje de los productos genera una gran cantidad de basura. Actividad número 2. Vamos a observar las dos imágenes y luego contestamos. ¿Por qué la seguridad alimentaria es un aspecto importante para garantizar la calidad de vida de las personas? Es clave porque garantiza que las personas tengan acceso a alimentos suficientes y nutritivos, lo que influye en su salud, crecimiento y desarrollo. Porque consideran que existe desigualdad para cubrir las necesidades de alimentación en términos de cantidad y calidad. La desigualdad en la alimentación se debe a factores como pobreza. Muchas personas no pueden comprar alimentos suficientes o saludables. Distribución desigual. Hay regiones con sobreproducción de alimentos y otras con escasez. Factores climáticos. Sequías, inundaciones o plagas afectan la producción de alimentos. Pasamos a las actividades de profundización. Aquí viene la parte teórica donde vamos a leer las veces que sean necesarias para comprender el contenido. Impacto ambiental del extractivismo. El extractivismo hace referencia a la explotación de grandes volúmenes de recursos naturales que se exportan como commodities, materias primas, productos básicos o con bajo nivel de procesamiento. Estos incluyen pozos petroleros o minas y también extensiones de monocultivos como soja, palma o cereales. El impacto del extractivismo en la agricultura. Los cultivos representan uno de los principales usos de la superficie terrestre. Las tierras cultivadas que utilizan regadío se han duplicado entre 1960 y 2008, lo que da cuenta de una producción más tecnificada. En términos de países, China es el líder mundial de la producción agrícola, con alrededor del 35%, seguido por India, con poco más del 15%, y Estados Unidos, con casi 10%. Indonesia y Brasil representan, cada uno, alrededor del 6%. Los cultivos extensivos suelen utilizar plaguicidas y fertilizantes químicos que incrementan la productividad, pero que también pueden provocar efectos adversos para la salud de quienes participan en el proceso productivo y, en algunos casos, para quienes se alimentan de ellos. Ambientalmente, la producción agrícola extensiva usa tecnología mecanizada que consume combustibles fósiles, extrae altos volúmenes de agua, puede contaminar el agua superficial o los mantos acuíferos y degradar la calidad del suelo o afectar a otras especies. Asimismo, produce gases de efecto invernadero. La demanda creciente de cultivos para la alimentación ha requerido el cambio de usos de suelo y ha afectado, principalmente, el suelo forestal. Con excepción del trigo y el arroz,
la mayor cantidad de cereales producidos se destina al forraje y no al consumo humano. El impacto ambiental de la industria alimentaria. A pesar de sus aportes a la alimentación de animales y personas, la industria alimentaria genera impacto ambiental. En cada proceso productivo de cualquier alimento o bebida se van acumulando dichos impactos. Se consumen recursos y materiales que provienen de la naturaleza, agua, energía o de la tecnosfera, combustibles fósiles, fertilizantes, productos químicos y material de envasado. Se acumulan pérdidas de materias primas, residuos sólidos, aguas residuales y emisiones a la atmósfera, que pueden tener efectos negativos en la salud humana, los ecosistemas y el agotamiento de los recursos. En general, el agua es el recurso más afectado, seguida por los suelos y por la producción de residuos. Los tipos de industria alimentaria son la cárnica, la pesquera, el cultivo de frutas y hortalizas, las fúngicas, la azucarera, la cacautera y la vinícola. La industria cárnica. Los alimentos de origen animal son principalmente aves de corral, ganado bovino, vacuno y búfalo, cerdo, y, en menor medida, ovino, ovejas y caprino, cabras. El incremento en la producción de carne responde al crecimiento de los países que experimentaron una fuerte transición económica, entre los que destacan China, que ha multiplicado por 15 su consumo con respecto al año 1961, o Brasil, que casi lo ha cuadruplicado. El consumo de carne es mayor en los países de ingreso altos. Europa y América del Norte consumen, respectivamente y en promedio, alrededor de 176 libras y 243 libras al año por persona. En África la tendencia es variada, y va desde un consumo de apenas 22 libras anuales en algunos países de bajos ingresos, a otros de mayores ingresos como Sudáfrica, donde se consume, en promedio, 143 libras. Glosario. Industria alimentaria. Subdivisión del sector industrial de la economía que elabora alimentos para el consumo humano y animal por medio del procesamiento de materias primas de origen animal o vegetal, hasta llegar al consumidor final. Ganado vacuno. Vacas domésticas y toros que son criados y domesticados con fines alimenticios. Tecnosfera. Sistema formado por todos los objetos y elementos que el ser humano ha creado como computadoras, máquinas, puentes, calles, rascacielos, etc. La cadena de producción de la industria cárnica. La cadena cárnica tiene 5 eslabones principales. La ganadería. Incluye la contribución de la producción de pienso y gestión de residuos. Los mataderos. Incluyen recepción y manipulación de animales vivos, bienestar animal, sacrificio y refrigeración. Los procesadores. Inicia con la recepción de los restos y termina con el almacenamiento de los productos cárnicos finales. Los clientes. Puntos de venta, como supermercados, carnicerías, minoristas, entre otros. Los consumidores. Abarca desde la refrigeración de los alimentos y la preparación, hasta la cocción de la carne. La cadena de la carne tiene un impacto ambiental, ya que es el producto alimenticio con mayores repercusiones negativas para el ambiente. Glosario. Pienso. Alimento que se da al ganado y otros animales, consistente en pequeños trozos de comida prensada y deshidratada. Impacto de la industria cárnica. La industria mundial ganadera ejerce una fuerte presión sobre el agua, sobreexplotando y contaminando ríos y lagos. 1/3 del agua consumida por la agricultura se destina al ganado, ya sea para la producción de forraje o para ser ingerida directamente por los animales. Así, se requiere alrededor de 15.5 metros cúbicos de agua para producir alrededor de 1 kilogramo de carne bovina. Adicionalmente, la ganadería intensiva es responsable de degradar la biodiversidad y de amenazar especies vegetales endémicas y hábitats. Asimismo, cerca de 1/3 de los gases de efecto invernadero a escala mundial se derivan del estiércol, de residuos de fertilizantes y cultivos y de cambios de usos de suelo que suelen implicar deforestación debido a la digestión animal. El principal impacto ambiental de los rastros y plantas de la carne proviene del uso de energía, agua, manipulación de los residuos y vertido de las aguas residuales. Específicamente en los mataderos, el agua residual puede contener sangre, huesos, grasa, estiércol, plumas y pelo, a lo que se suman materiales no digeridos. Los principales mataderos son, actualmente, procesos altamente industrializados con líneas de producción donde trabajan obreros semicalificados con inadecuadas condiciones laborales que incluyen bajo reconocimiento social, bajos salarios, riesgos laborales como accidentes con maquinaria o elementos químicos, entre otras. La situación de la alimentación y nutrición en el mundo. La seguridad alimentaria y nutricional es un derecho humano que consiste en la posibilidad de que cualquier persona y hogar en cualquier lugar del mundo pueda tener acceso físico,
oportuno y permanente a suficientes alimentos que sean seguros y nutritivos, que respondan a sus preferencias socioculturales y que garanticen su bienestar para llevar una vida activa y sana. En este sentido, este derecho se encuentra estrechamente vinculado con la capacidad que tienen las sociedades para proveer de alimentos de calidad a su población. Si no se cumple lo anterior, las personas u hogares se encuentran en situación de inseguridad alimentaria. La seguridad alimentaria parte, sobre todo, de contar con alimentos disponibles para las personas y poblaciones, y se posibilita cuando se tiene suficiente producción interna, capacidad de importación, ayuda alimentaria por parte de organizaciones internacionales. No obstante, en los casos en que existe inseguridad alimentaria o desnutrición, esto se debe a niveles de pobreza y bajo poder adquisitivo de las personas, conflictos internos, inseguridad civil o política, fenómenos meteorológicos extremos o ataques de plagas. En los últimos años, la emergencia sanitaria causada por COVID-19 también influyó negativamente. Otras problemáticas relacionadas con la inseguridad alimentaria y nutricional son el sobrepeso infantil y el retraso en el crecimiento. Sumado a lo anterior, la comida ultraprocesada, como parte de la dieta moderna, basada en avances científicos y tecnológicos, ha sustituido al agua y a los alimentos naturales por productos altos en azúcares industriales, sal, aceites, grasas baratas, colorantes y saborizantes artificiales, harinas refinadas, almidones y aditivos. Estos alimentos, además de no ser nutritivos, están causando enfermedades. Actividad número 3. Para desarrollar la habilidad de conexiones e interrelaciones. Vamos a indagar las consecuencias ambientales del extractivismo en cuanto a cambio de uso de suelo, extracción de agua, uso de fertilizantes y pesticidas. Luego hay que plantear posibles soluciones ante las consecuencias. Consecuencias ambientales del extractivismo. Cambio de uso de suelo. Se deforestan bosques para la agricultura y la ganadería. Extracción de agua. Se usa demasiada agua para riego y crianza de animales, afectando ecosistemas. Uso de fertilizantes y pesticidas. Contaminan el suelo y el agua, afectando a la biodiversidad. Posibles soluciones. Agricultura sostenible. Usar técnicas que preserven los suelos y reduzcan el uso de químicos. Consumo responsable. Optar por productos locales para reducir la huella de carbono. Uso eficiente del agua. Implementar sistemas de riego inteligentes para ahorrar agua. Actividad número 4. Para desarrollar la habilidad para establecer patrones geográficos. Establece diferencias y similitudes entre los documentos 1 y 3. Recuerden, hay que leerlos y analizarlos. Identificar las regiones en las que se han establecido más similitudes. Indaga sobre las principales problemáticas ambientales a las que se enfrentan estas regiones y compara y comparte los resultados de tu análisis e indagación. Vamos a establecer diferencias y similitudes entre el documento 1 y 3. Similitudes. Ambos hablan del impacto ambiental de la industria alimentaria. Mencionan el uso de recursos naturales como agua y suelo. Destacan el problema de la contaminación generada por la producción de alimentos. Diferencias. El documento 1 se enfoca en la industria alimentaria en general. Y el documento 3 habla específicamente de la industria cárnica y sus impactos. Ahora hay que identificar las regiones en las que se han establecido más similitudes. Asia y América son líderes en la producción de alimentos y también enfrentan problemas ambientales por el uso de fertilizantes y el consumo de agua. Indaga sobre las principales problemáticas ambientales a las que se enfrentan estas regiones. Asia, contaminación del agua por pesticidas y fertilizantes. América, deforestación para la ganadería y monocultivos. Compara y comparte los resultados de tu análisis e indagación por medio de una infografía. Tenemos impacto ambiental de la industria alimentaria. El impacto ambiental es la alteración que se produce en el medio ambiente debido a la acción del ser humano o de la naturaleza.
Principales problemas ambientales: deforestación, expansión de tierras agrícolas y ganaderas afectando a la biodiversidad. Contaminación del agua, uso excesivo de fertilizantes, pesticidas y desechos de la industria cárnica. Emisiones de gases, producción de carne y transporte de alimentos generan CO2 y metano. Conclusiones. La industria alimentaria tiene un impacto significativo en el medio ambiente, especialmente en el uso del agua, contaminación del suelo y emisiones de gases. Es fundamental buscar alternativas sostenibles como el consumo responsable, la reducción del desperdicio y el fomento de una producción más ecológica. Soluciones: agricultura sostenible, uso eficiente del agua, reducción del consumo de carne y regulaciones ambientales más estrictas. Reflexión. Vamos a hacernos esta pregunta: ¿cómo podemos contribuir a un consumo de alimentos más responsables? Actividades de consolidación. Actividad número 5. Hay que leer la información y observar el esquema, en donde se nos presentan tipos de industrias alimentarias, aquí las tenemos, y luego este esquema del proceso que llevan estas industrias. Luego vamos a seleccionar algunos de los siguientes sectores de la industria alimentaria. Yo voy a poner el ejemplo de la cárnica para hacer lo que se me pide. Esta es una propuesta. Indagación sobre la industria cárnica, cadena de producción de algunos alimentos dentro de la industria cárnica. Ganadería, cría de animales para consumo humano, vacas, cerdos, pollos, ovejas. Mataderos, sacrificio de animales y procesamiento de carne. Procesamiento, conversión de la carne en productos como embutidos y cortes empacados. Distribución y venta, transporte de los productos a supermercados, carnicerías y restaurantes. Consumo, preparación y consumo final de la carne. Emisiones, vertidos y residuos generados. Emisiones de gases. La ganadería genera CH4, dióxido de carbono, CO2, contribuyendo al cambio climático. Vertidos de agua contaminada, residuos de sangre, grasa y desechos orgánicos afectan a ríos y suelos. Residuos sólidos, envases plásticos, restos de carne y huesos generan contaminación. Ahora veamos las condiciones laborales en la industria cárnica. Jornadas largas con salarios bajos, exposición a productos químicos y maquinaria peligrosa, falta de seguridad en algunos mataderos e industrias. Ahora vamos a elaborar un mural. En este mural se va a incorporar cartografía de los lugares de producción de materias primas y de los alimentos producidos, medios de transporte y posibles efectos ambientales. Y aquí les traigo dos ejemplos. Principales productores de carne. Y aquí tenemos el impacto ambiental de la industria cárnica. Etapas de la producción cárnica: ganadería, crianza de animales en granjas industriales, matadero, sacrificio de animales y proceso de refrigeración, procesamiento, conversión de la carne en embutidos y otros productos, distribución y venta, transporte de la carne a supermercados y restaurantes, consumo, preparación y consumo de la carne en los hogares. Impacto ambiental, deforestación, destrucción de bosques para la cría de ganado, contaminación del agua, desechos de mataderos afectan a ríos y lagos, pérdida de biodiversidad, expansión ganadera pone en peligro especies nativas, emisiones de gases, la ganadería genera metano, contribuyendo al cambio climático. Soluciones: consumo responsable, ganadería sostenible, mejorar las condiciones laborales, innovación tecnológica, para reflexionar cómo podemos contribuir a reducir el impacto ambiental de la carne en nuestra dieta diaria. Y con
eso terminamos el desarrollo de este contenido. Que tengan un bonito día.